Hola, bienvenidos. Soy el profesor Germán Sangüesa Muñoz y en esta cuarta clase de evaluación de proyectos en este formato online vamos a analizar últimos elementos que son importantes en el análisis. Elementos clave en la gestión de proyectos que nunca podemos olvidar, ejemplos de elementos clave en la gestión de proyectos, esos elementos que pueden generar beneficios o pueden afectar al proyecto, elementos centrales del análisis en términos comprensivos, en el flujo, en el proceso administrativo, criterios permanentes de evaluación, hay elementos específicos y elementos permanentes, evaluación de proyectos públicos, pensando por ejemplo en la importancia de la matriz del marco lógico, del rol que juega la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y el control de gestión de proyectos, que es un elemento importante en la gestión del siglo XXI. Elementos clave en la gestión del proyecto, habíamos hablado que en la génesis siempre hay que preguntarse la necesidad, la idea del proyecto, pero siempre, y eso es lo que quiere plantear esta diapositiva, siempre hay que seguir en forma permanente preguntándose cuál es el proyecto, cuál es su finalidad, qué características tiene. Porque muchas veces cuando van pasando los meses en el diseño o eventualmente en una implementación, pensamos en algún momento mejorar la calidad y finalmente se empieza a escapar y se empieza a resolver problemas de cobertura. Por eso que es importante siempre analizar elementos clave, cuál es el proyecto, tener claro en qué consiste el análisis, pensar siempre, más que en las acciones, en los resultados y en los objetivos, sobre todo en los objetivos de largo plazo. Algunos ejemplos de elementos claves, de esos elementos que nunca pueden faltar en términos del análisis comprensivo. Correctas definiciones de proyectos, aprovechar la expansión de demanda. Hay proyectos que empiezan a decir, mire, se generó una demanda, ahora hay una demanda incipiente, ¿cierto? Mejorar la capacidad de distribución, de gestión logística de un proyecto, aumentar las capacidades de gestión de recursos humanos, ¿cierto? El capital humano hoy día es el factor de ventaja competitivo en todas las organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales. Y desde esa perspectiva, evidentemente, ahí está la capacidad de crear valor. ¿Se recuerdan las clases anteriores? En los elementos centrales del análisis, determinar qué hay dentro del flujo de fondos. No hay que centrarse exclusivamente en la gestión financiera y la construcción de flujos, pero efectivamente la gestión de flujos nos va entregando información interesante, riesgo, incertidumbre, costos asociados, precios de mercado, precios subsidiados. Por lo tanto, efectivamente hay que hacer un análisis respecto a esa situación. Identificación del proyecto, siempre preguntándose cuál es el proyecto independiente ya de la etapa en la cual estemos. Formalización, cuál es la lógica interna y estructura, pensando en próximas implementaciones o en segunda o tercera fase. Muchas veces hay programas públicos que se hacen en una primera fase, en una segunda y en una tercera. Evaluación, en general los proyectos se habla de una evaluación ex ante, es decir, cuando tenemos el dinero, por decirlo de una forma fácil, y queremos ver si eso puede ser rentable, y analizamos todos estos elementos, los flujos, el análisis político, económico, social, los factores de factibilidad, valga la redundancia, lo que estamos haciendo es una evaluación ex ante. Después viene todo el control y monitoreo en el momento, si es que se implementa, y la evaluación ex post, principalmente la evaluación de impacto, de efectividad, de análisis de los resultados sustantivos de ese proyecto. Establecer la tasa de descuento apropiada. ¿Se acuerdan de la tasa de descuento que se utiliza para calcular el VAN, la TIR, ¿cierto? Es decir, traer a valor presente el costo de oportunidad, el riesgo, la incertidumbre, efectivamente, porque es fundamental para verificar si nuestro proyecto va a ser viable o no viable. Criterios permanentes de evaluación. Pensemos, por ejemplo, en el sector público, en la gestión de políticas públicas. Tenemos una población objetivo, tenemos un problema de interés público, tenemos un ámbito sectorial, una capacidad administrativa de gestionar ese proyecto, tenemos una asignación de recursos que entregó el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto. Por lo tanto, desde esa perspectiva, y que también es válido para otro tipo de proyectos, es importante siempre establecer el criterio de pertinencia. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando vamos a evaluar, implementar, monitorear, los indicadores de gestión, por ejemplo, deben ser pertinentes al proyecto y a los objetivos que está persiguiendo. Eficacia y eficiencia, y lo voy a decir en conjunto, porque hay que lograr los objetivos del proyecto, pero siempre hay que pensar en los costos. Las necesidades son múltiples y los recursos son escasos. Por lo tanto, los elementos de criterio de evaluación del logro de objetivos pensado en la eficacia de un proyecto siempre tiene que estar asociado a la eficiencia del proyecto.
sobre todo en el sector público donde los recursos son escasos y el costo de oportunidad es alto, ¿cierto? De ahí en las imágenes que habíamos visto cuando muchas veces se usó no tan bien el dinero en el Transantiago, donde definitivamente el Caucao se invirtió muchos miles de millones que generaron situaciones muy complejas. El costo de oportunidad podría haber sido reparar una escuela, haber hecho un piloto de un nuevo hospital, etcétera, etcétera. El costo de oportunidad es muy alto. Y la sostenibilidad. Aquí lo más relevante es pensar siempre en largo plazo. Es cuando nosotros planteamos nuestro proyecto de vida. Claro, queremos hacer algo este año o este mes, pero uno dice, mire, ¿qué quiero hacer para consolidar mi proyecto de vida? Y eso tiene que ver con un horizonte de largo plazo. En la gestión de proyectos privados es lo mismo, y para qué hablar de la gestión y las políticas públicas, ¿cierto? La sostenibilidad de ese proyecto en términos técnicos, financieros, administrativos, ¿cierto? Y tal como lo habíamos dicho al principio, la evaluación de proyectos públicos se utiliza la matriz de marco lógico. Si ustedes quisieran ahondar, pueden observar la metodología que nos entrega la Comisión Económica para América Latina en sus documentos CEPAL, la misma dirección de presupuesto que tiene unos apartados del marco lógico. Y lo que dice este marco, que por algo se llama lógico, establece una relación entre los fines, propósitos, resultados y actividades de un programa o proyecto y la forma en que lo vamos a medir, los resultados que esperamos y los medios de verificación. Por eso que en términos reales, cuando se establece, por ejemplo, un programa de pobreza, de vivienda, de salud, de educación, de deporte, de cultura, lo que está haciendo hoy día la Dirección de Presupuesto y organismos internacionales es decir, mire, cree una matriz de marco lógico que tenga una lógica vertical, fines, propósitos, actividades, resultados están alineados, las actividades corresponden a los resultados esperados, a un fin y un propósito, y la lógica horizontal en donde existen indicadores o vamos a crear indicadores para medir el fin, el propósito, los resultados, las actividades, los medios de verificación, de dónde vamos a sacar la evidencia, ¿cierto? Y los supuestos, es decir, las premisas de base. ¿Tenemos o no tenemos presupuesto? ¿Tenemos o no tenemos capacidad instalada? ¿Tenemos capital humano para ejecutar el proyecto? Esos son supuestos importantes en la matriz de marco lógico. Por eso muchas veces ustedes han escuchado que las reparticiones públicas al final de año tienen que entregar sus marcos lógicos, están siendo sujetos a evaluaciones comprensivas del gasto, evaluaciones institucionales, porque finalmente en la lógica de programas y proyectos es importante la correcta asignación sobre la base de tener claro un propósito y que ese programa o conjunto de proyectos logre los objetivos esperados. Y tal como lo habíamos dicho, en su momento se hablaba de control administrativo, después se hablaba de control de gestión. Hoy día se habla, desde el punto de vista del proceso administrativo, de un control estratégico, de gestión estratégica, y que también desde el punto de vista de la gestión de proyectos es importante. Es decir, cuando hay una gestión de proyectos hay que analizar elementos de planificación, organización, dirección, control, coordinación, y específicamente en el área de control de gestión de proyectos, los flujos de información, o lo que hoy día entendemos como la gestión de la información, nos permite observar, medir, caracterizar, interpretar aquellos elementos que nos van a permitir en una primera parte, como dice ahí, monitorear, es decir, una vez que un proyecto se ejecuta, se está ejecutando, monitorear si se están logrando ciertos resultados. Por ejemplo, indicadores de proceso, indicadores intermedios, indicadores de eficiencia en la gestión de recursos. Para después, y lo que se hace en el control de gestión de proyectos, sobre todo a nivel gubernamental, verificar que después del monitoreo se analizan matrices de evaluación sustantiva de ese proyecto y de programa. Cumplió con los resultados esperados, logró generar impacto, la población beneficiaria cambió en términos de las condiciones sin proyecto o con proyecto, es necesario hacer ajustes, es necesario hacer reasignaciones de presupuesto. Todos esos elementos son importantes en el proceso de control. ¿Y por qué se dice gestión de indicadores y tanto monitoreo y evaluación a través de matrices? Porque las matrices, que pueden ser algunos organismos que a lo mejor no tienen tantos recursos, utilizan plantillas o lo hacen en Word, hay otros que lo hacen en matrices Excel, otros en software más sofisticado, tienen la misma lógica. En un sistema de control de gestión siempre hay que verificar cuál es el objetivo que se quiere lograr, ¿cierto? Cuáles son las actividades que se están realizando, cuáles son las características de esa actividad, quiénes son los responsables de ejecución y de control
de esa actividad, ¿cierto? Cuáles son los tiempos de inicio y de término de esa actividad, los resultados esperados, los indicadores que se están analizando, las brechas que se puede estar dando entre lo planificado y lo logrado. Ahí está la lógica del control. Planifiqué y logré tal cosa, y ahí hay una brecha, ¿cierto? Y las condiciones de seguimiento. En ese sentido, obviamente, y uno lo pudiera ver en las evaluaciones gubernamentales, hay proyectos y en la sumatoria hay programas de alta efectividad, de alto impacto en el largo plazo, y hay otros que han sido cuestionados porque en la relación entre los recursos asignados y los resultados esperados no hay sustentabilidad en el largo plazo, no hay impacto sustantivo. Y eso, para cualquier persona que se está incorporando al estudio de la gestión pública, de la innovación, de las políticas públicas o de la gestión empresarial también, es importante de analizar. De esta forma, y para finalizar, hemos analizado en este recorrido de 4 clases los aspectos más sustantivos del concepto de evaluación de proyectos. Sin duda, por un lado, hay cosas que son más complejas, pero tremendamente interesantes y que puede ser una herramienta muy importante para fortalecer no solo la formación académica que están recibiendo, sino que también poder plasmarlo en su ejercicio profesional y en los desafíos el día de mañana de emprender un propio proyecto con fines privados o al servicio de la sociedad y la comunidad. Así que un gusto haberlos saludado, y cualquier consulta a través de otros medios estaremos disponibles para ustedes. Muchas gracias.